tiene que ver con que en el resto del planeta no hay tanta gente, y si no hay tanta gente hay muchos recursos naturales disponibles. Es decir, nosotros tenemos suelo, tenemos agua, tenemos nutrientes, tenemos bosque, tenemos biodiversidad, y no estamos absolutamente ocupando el territorio, con lo cual tenemos una capacidad de producción que no tiene Europa y que tiene, de alguna manera, un poco más, pero no tanto, Estados Unidos, que es más o menos el foco lumínico más relevante. Entonces, esto demuestra cómo ha ido la evolución del hombre y la involución, en realidad, en el desarrollo, y por qué Latinoamérica y África son lugares claves para el futuro planetario. Y después vamos a volver un poquito sobre UNASUR y ese otro tipo de cosas. Hay un punto también que hay que marcar, que es que a veces lo que abunda no lo cuidamos demasiado. El agua, nosotros somos, nuestro cuerpo es 70% agua, menos del 3% del agua planetaria es potable, y casi la mitad de esa agua no está disponible de manera inmediata. Es el recurso planetario de estos tiempos y para los que vienen. Y esto significa, desde el punto de vista de una mirada un poquito más compleja y nada paranoica en lo político, que la historia nos lo marca, que las potencias, y discúlpenme, vuelvo para atrás, los que tienen mucha luz, cuando necesitan algo lo han ido a tomar donde lo han necesitado, sea en la época de la colonia o más recientemente en las guerras, donde van por el petróleo y el gas, no van por otra cosa. En algún momento fue por la madera, por la plata, por el cobre, por el oro, pero ahora en realidad van por los recursos naturales, porque esto es lo que permite vivir en el planeta. Entonces, el tema del agua es un tema que tenemos que considerar, porque el agua es sinónimo de vida. Y por lo tanto, lo que por estos lados de Argentina abunda, porque el 70% de la Argentina es un territorio en proceso de desertificación, con lo cual no hay tanta agua abundante. Sí la hay en el este, pero no tanto en el oeste. Entonces, amén de esta situación visual de países desarrollados y países no desarrollados, Latinoamérica y África, en todo ello juega un rol clave la cuestión del agua. ¿Cómo resolver los problemas ambientales que aparecen todos los días? El primer tema es que el Estado de Derecho, con las tres funciones, judicial, ejecutiva y legislativa, tiene que funcionar en armonía. De nada sirve que solamente se mueva el ejecutivo si no se mueve el legislativo y si la justicia va por otro lado. Porque además, los tres cumplen funciones políticas. La justicia tiene una función de política judicial, el legislativo fija políticas legislativas, el ejecutivo define políticas públicas y de alguna manera marca por lo menos la tendencia, por lo menos así pasa, desde el ejecutivo y el legislativo. ¿Y por qué digo que la justicia marca políticas judiciales? Comparen la corte de la mayoría automática de los 90 con esta corte que promovió el gobierno actual. Son distintos criterios, distinto contenido en los fallos. Se falla sobre el aborto, se falla sobre los temas ambientales, se falla sobre los derechos humanos, se falla sobre los temas que la sociedad reclama, fijando un norte. Entonces, todos cumplen una función política que el Estado de Derecho, para resolver las cuestiones ambientales, necesita que funcionen en armonía. Un caso emblemático es el caso de Acumar, que es la cuenca del Matanza-Riachuelo. ¿Por qué? Primero viene un fallo de la Corte, la causa Mendoza, que es una médica de Avellaneda. Después las legislaturas nacional, provincial y de la ciudad la legislatura nacional crea el ente Acumar y la provincia y la ciudad ratifica esa creación, y después el Ejecutivo Nacional, básicamente, porque esto lo ha liderado la Nación, construye la fortaleza institucional de Acumar para acometer el desafío, uno de los más importantes de Argentina, por el volumen de la deuda ambiental acumulada en la cuenca del Matanza-Riachuelo. Algo parecido tienen ustedes en Chiquito, en los arroyos Conchita y Las Piedras. Otro gran lío tiene la provincia con la cuenca del Reconquista. Pero en definitiva, los problemas en distintas escalas son parecidos, que hay problemas sociales, problemas de contaminación, problemas de relocalización, problemas de residuos, problemas industriales, problemas de agua y cloacas, problemas sociales surtidos. Entonces, lo que es importante como primer elemento institucional es que las tres funciones del poder en el Estado de Derecho piensen en sintonía para resolver los problemas comunes. El otro punto que es importante es las miradas
Cuando hay un problema ambiental, yo esto lo he charlado con muchos amigos y bueno, Máximo que está acá puede Máximo Lanceta de Almirante Brown, cuando uno tiene un problema en un municipio ambiental va al área ambiental, y el área ambiental, o lo mismo en Nación, o lo mismo el Negro Molina en la provincia, solamente puede contar las malas noticias, porque si comparamos sus presupuestos en relación a las otras áreas es el más chico. Y los problemas los causaron las otras áreas, no el área ambiental. Y sin embargo vamos a quien no causó el problema que nos lo resuelva. Esto es como una cuestión no muy lógica. El problema lo generó transporte, el problema lo generó el área energética, el problema lo generó obras públicas, el problema lo generó el área industrial, el problema lo generó el área turística, que impactó sobre el ambiente. Entonces, lo que tenemos que mirar, y por eso lo relacionamos con esa foto múltiple, que el problema ambiental es un problema multicompetencial de las áreas públicas, no es solo del área ambiental. Y esto no es una defensa de los que hemos ocupado cargos o quienes ocupan cargos ambientales en la actualidad, sino es un problema de una mirada que permita resolver los conflictos. De lo contrario, le vamos a pedir a quien solamente tiene una porcioncita de la torta o de la pizza, si podemos decirlo así, a que construya toda la pizza. No, el área ambiental tiene una porción y no es la más grande para resolver el problema. Entonces, primero, el Estado de Derecho, segundo, la visión multicompetencial. El otro punto que es muy importante es que a veces nos enamoramos de las leyes. Entonces decimos, bueno, hacemos una ley y es como que nos vamos a dormir tranquilos a la casa. Y en realidad la ley es un principio de solución, pero no la solución en sí mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Una legislación que no copie y pegue lo exótico, porque acá, y esto yo lo he charlado en el ámbito de la Federación de Municipios, lo charlé con muchos municipios de la cuenca cuando fue la causa, porque yo trabajé con todos ellos, es que con la buena intención dicen, bueno, a ver, tengo que hacer una norma ambiental. ¿Dónde hay una buena norma? Entonces voy, copio y pego. Y miro alguna legislación comparada, es decir, de otros países. Eso no sirve, porque Varela es distinto a Peguajó, o Peguajó es distinto a Alemania, o Tordillo es distinto a Madrid. Es decir, no podemos copiar legislaciones externas porque obedecen a otro contexto político, a otra situación histórica, a otra situación socioeconómica y a otro nivel presupuestario. Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando legislamos para el ambiente, después le pongamos lo que se llama políticas activas. Es decir, ¿qué elementos me permiten cumplir la ley? Y además, cuando le doy un mandato legislativo, sea ordenanza, ley, a un área, ver si tiene recursos financieros y capital humano para llevarlo a cabo. De lo contrario, le damos un ancla para que se hunda solo. Le damos cada vez más tareas y sin aumento de presupuesto y sin una capacitación del personal acorde a lo que le estamos pidiendo que haga. Un ejemplo de una práctica, porque siempre es fácil decir las cosas, pero ¿cuándo se hizo algo bien? Bueno, en la ley de bosques se dictó una ley de bosques y después se dictó un decreto que asigna fondos, asigna capacitación para las provincias, asigna un plan integral para el mantenimiento de los bosques que permita cumplir con la ley. Es decir, potencialmente el decreto reglamentario de la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo en Argentina puede llegar a asignar en el orden de 1.300 a 1.500 millones de pesos año para las provincias para sus bosques nativos. Porque se da una paradoja en Argentina. Durante años se invirtió en el bosque cultivado, pinos y eucaliptus, y no se había puesto un peso en el bosque nativo, y todos nos rasgábamos las vestiduras diciendo, cuidemos al bosque nativo, cuidemos al bosque nativo. Sin un centavo es como muy difícil. Es una tarea heroica que en realidad nadie hacía, porque cualquiera, en el interés de talar un monte para tener un ingreso y no talar nada y no tener ingresos porque conserva la biodiversidad, sería una persona heroica, y en general no estamos llenos de héroes diariamente en todo el país. Entonces tenemos que hacer cosas sensatas que se puedan cumplir. Y el otro punto que es muy importante es de qué manera nosotros en los temas o controversias ambientales nos plantamos frente a la sociedad, convocando a todos sus actores, que después vamos a tratar de identificar cuál es la visión clásica y cuál es la visión que se acerca más a la realidad para resolver los problemas ambientales. Esto es lo que llamamos el nuevo paradigma para el siglo XXI de la construcción de políticas ambientales, que tiene que ver con dos momentos también muy importantes
que vivió el país. Por un lado, el bicentenario, digamos, como referencia hacia el pasado, que nos permitió mirar críticamente qué había pasado en nuestra historia y pararnos frente a la historia, viendo en realidad qué cosas habían hecho mal, cuáles eran las implicancias del sistema de la colonización. Y después, poco tiempo después, tuvimos Tecnópolis, que era un proyecto hacia el futuro, es decir, era para dónde va el futuro. Y esto más o menos es lo que tenemos que reconstruir en la lógica del paradigma de lo ambiental. Por un lado, equilibrar, porque es una tensión permanente, ambiente y producción. Si solamente hacemos ambientalismo talibán, tenemos cero producción, no hay trabajo para nadie. Es más, la gente se moriría de hambre. Si solamente hacemos producción y somos productivistas a ultranza, nos vamos a quedar sin naturaleza, porque vamos a consumir rápidamente con una política extractiva la totalidad de nuestros recursos naturales. Entonces allí hay un equilibrio que habla de la sustentabilidad. Después vamos a hacer alguna reflexión sobre seguridad alimentaria y soberanía que se discutió días atrás en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Pero además le incorporamos otro elemento, que es: esto debe darse con empleo de calidad, es decir, esa producción que soporte y respete al ambiente tiene que generar empleo de inclusión. Y en eso Luis y otro amigo de la Secretaría, Luis Cuyupetro y Guillermo Varela, trabajaron mucho en el tema trabajo y ambiente, porque aquí también se introduce desde la ideología a los trabajadores en la problemática ambiental, cuando históricamente solamente las entidades de la sociedad civil ambientalistas existían como dato de lo ambiental. Hoy es clave incorporar al trabajador en este proceso de construcción de las soluciones ambientales. Y por otro lado, con un sentido de inclusión solidario. Además, tenemos que mirar la proyección de lo que estamos impactando hoy al planeta en términos de futuro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos o no hagamos es crédito ambiental o deuda ambiental para los que vienen, es decir, básicamente para ustedes, que son más jóvenes y todos los alumnos tienen la edad de mis hijos. Entonces, tenemos que manejar el pasado como deuda. ¿Qué estamos haciendo hoy para no construir y no hipotecar el futuro ambiental de los que vienen? Hay también que asumir algún debate sobre nuestras conductas duales, porque tenemos una prédica de un ambientalismo un poco fácil y nuestras conductas van a contramano. Entonces, en muchos encuentros, siempre la pregunta de rigor es: ¿qué hacemos con las antenas electromagnéticas? Porque, digamos, hay algunas preocupaciones sobre la afectación de la salud. Entonces yo siempre invito a todos los que tienen esa sana preocupación, lo puedo hacer acá también, que antes de irse, si hay algún cesto, tiren todos los celulares. Nunca logré que nadie tirara un celular. Entonces, todos usamos celulares, pero nos quejamos de las antenas electromagnéticas. No sé cómo piensan que eso podría funcionar sin antenas. Entonces, tenemos un discurso, pero una conducta que va a contramano. El otro tema es que decimos, bueno, tenemos que cuidar la energía, pero en realidad todos tendemos a consumir más. Y este proceso de inclusión y de crecimiento económico lleva a que consumamos más energía. Logramos, si antes, digamos, teníamos en un abanico, pasamos al ventilador de techo y después pasamos a un split, que ni siquiera miramos si es chino o de dónde viene, porque depende de dónde viene, consume mucho más energía. Entonces, tenemos que calidad de vida es confort suntuario, que es inversamente proporcional a la protección del ambiente, que es lo que marca la Constitución. El otro punto es que el tema de los residuos. El promedio del habitante bonaerense, más o menos, está en 1 kilo por persona. A más capacidad adquisitiva, más residuos, menos residuos, porque tiene que ver con lo que se descarta como cuestión. Y aquí también tenemos otro problema, que es: todos generamos residuos, pero nadie nos queremos hacer cargo de dónde va. Que esta es la polémica que tenemos hoy con Ciudad Autónoma, y donde el gobierno nacional y la FAM se está plantando para que la ciudad cumpla con su ley de basura cero y que no nos mande la basura a los bonaerenses. Entonces, allí también tenemos otra contradicción, porque si el planteo fuera entre municipios, diríamos, no, como pasa por ejemplo en mi región, donde los residuos van a Ensenada. Mientras todo el mundo se lo tiraba a Ensenada, los otros municipios, nadie se preocupó mucho. Cuando viene la posibilidad que los residuos de los otros partidos vengan al nuestro, decimos,